7 amantes malditos, historias de brujería que aún perturban en la madrugada. Era un silencio helado, pero las historias contadas bajo la luz de la luna llenaban el aire con una tensión palpable. En un rincón olvidado del pueblo, justo donde la niebla se abrazaba a la tierra, se decía que ahí residían los ecos de 7 amantes cuya pasión desbordante había atraído la ira de fuerzas oscuras. Susurros corrían de boca en boca, advirtiendo que sus almas ahora vagaban, buscando venganza y amor en la misma medida. Las sombras parecían moverse, como si los amantes malditos dieran vida a su propia leyenda, haciendo que las noches del pueblo temblaran de miedo. Algunos aseguraban haber visto figuras etéreas danzando en las ventanas de la vieja casona donde vivieron sus últimos días. Otros afirmaban escuchar sus lamentos en el viento, una mezcla de pasión y sufrimiento que atravesaba el corazón de cualquiera que se aproximara demasiado, pero una noche, un grupo de amigos, con risas a flor de piel y una curiosidad desbordante, decidieron desafiar la oscuridad. Armados solo con linternas temblorosas y su valentía, o quizás locura, se adentraron en el bosque hacia aquella casa, buscando probar si realmente el amor podía cruzar los límites de la vida y la muerte. Las ramas crujían bajo sus pies, y el aire estaba impregnado de un aroma a tierra mojada y algo inconfundiblemente dulce, casi como si el bosque mismo supiera que estaban allí. Al acercarse a la mansión, la puerta se abrió lentamente, como si una mano invisible les invitara a entrar. Era el umbral del desconocido. Dentro, la atmósfera estaba cargada de una electricidad que hacía erizar la piel. Fotografías en blanco y negro adornaban las paredes, mostrando rostros de aquellos amantes que habían amado hasta el último suspiro. Sus ojos, llenos de historias no contadas, parecían seguir a los visitantes, mientras susurros inaudibles flotaban en el aire. La historia de amor y desamor se sentía tan tangible que era casi como si ellos estuvieran allí, observando, acechando. Un sudor frío bajó por la espalda de María, quien entrecerró los ojos. Además de las sombras, algo más había comenzado a moverse. Hey, antes de continuar con esta asombrosa historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegurarte de que sigues suscrito al canal. No querrías perderte ningún contenido exclusivo que viene en breve. Y mientras estás ahí, dale un like, me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona maravillosa que es parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a conectar. Un crujido resonó en el corredor, una puerta se cerró de golpe. El corazón de todos se detuvo por un instante. ¿Sería uno de los amantes? Las palpitaciones retumbaban en sus pechos mientras se preguntaban si habían cometido un error al venir. La tensión era insoportable, la habitación se volvió un horno, y cada mirada intercambiada estaba llena de temor. La presencia era abrumadora, y la pregunta flotaba en el aire: ¿qué harían si jamás regresaran? Sin embargo, el más valiente del grupo se atrevió a avanzar, sin saber que lo que estaba a punto de descubrir cambiaría sus vidas para siempre. ¿Qué secretos oscuros les deparaba aquella noche? Las linternas temblorosas proyectaban sombras inquietantes que parecían moverse a su antojo. Juan, el más aventurero del grupo, avanzó hacia el corredor, sus pasos resonando en el silencio. María lo miró, su pecho subía y bajaba de manera frenética, como si quisiera gritar pero no pudiera. Justo cuando Juan tocó la manija de una puerta que se hallaba a su izquierda, un grito desgarrador atravesó la casa. Era como si el lamento de los 7 amantes se hubiera manifestado de repente, llenando el aire con un eco escalofriante. ¿Qué demonios fue eso?, exclamó Sara, retrocediendo, la linterna temblando en sus manos. No lo sé, pero debemos seguir, dijo Juan, intentando no dejar que el miedo lo dominara.
La intriga lo empujaba hacia adelante, y sus amigos, aunque dudosos, lo siguieron con cautela, abrieron la puerta y se encontraron en un pequeño salón, cubierto de polvo y telarañas. El olor a humedad era abrumador y la luz tenue revelaba una mesa de madera, donde descansaban cartas descoloridas. Juan, sin pensarlo dos veces, tomó una de ellas entre sus dedos. ¿Qué dice?, preguntó Alberto, su voz apenas un susurro. Es una carta de amor, comenzó Juan, con voz temblorosa, habla de un encuentro secreto entre los amantes. Menciona un ritual, algo sobre la luna llena, las palabras resonaban como si cobraran vida propia. La tensión crecía y el aire se sentía espeso, como si la casa misma estuviera respirando con ellos. María sintió un escalofrío recorrer su espalda, y en un impulso, decidió mirar por la ventana. Lo que vio la hizo gritar, una figura espectral se encontraba en el jardín, envuelta en un brillante vestido blanco. La luna iluminaba su rostro, revelando rasgos de belleza y tristeza. «¡Hay alguien afuera!», gritó, atrayendo la atención de todos. La figura levantó una mano, y el frío de la noche pareció intensificarse. Juan, aún atrapado en la fascinación, se acercó más a la ventana, sus ojos fijos en el espectro. No podía pensar con claridad. ¿Era una llamada a la esperanza o a la ruina? «Es un amante. Debe ser uno de ellos», murmuró, como si eso pudiera salvarlos. «Regresa», chilló María, pero él ya había cruzado el umbral, lanzándose en una frenética carrera hacia el jardín. Su cuerpo se movía en un trance, como si una fuerza invisible lo guiara. «Juan, vuelve. Es peligroso», gritó Alberto, pero ya era demasiado tarde. Juan desapareció entre las brumas que cubrían el jardín, dejando a sus amigos atrapados entre la angustia y el horror. Un momento después, el grito de Juan rompió el silencio. Una mezcla de horror y desesperación, tan intensa que hizo que el suelo temblara bajo sus pies. Sin pensarlo, María se lanzó tras él, seguida de cerca por Sara y Alberto. El jardín se cerró a su alrededor, y las sombras comenzaron a danzar con vida propia, como si los amantes finalmente estuvieran despertando. «¿Qué hacemos? No puedo perderlo», exclamó María, con lágrimas llenando sus ojos mientras buscaba en la neblina a su amigo. «Debemos buscarlo. No podemos dejarlos solos», contestó Sara, pero en su interior sentía que era una misión condenada al fracaso. Mientras buscaban entre las sombras, la figura del amante se volvía más nítida, pero sus ojos, llenos de anhelo, eran un abismo del que no podían escapar. De repente, el viento sopló fuerte, arrastrando consigo sus palabras de esperanza, mientras una risa distante resonaba a su alrededor. El eco de aquellos amantes malditos les recordó que el amor y la venganza eran dos caras de una misma moneda, y que a veces, era mejor dejar el pasado intacto. Pero, ¿podrían realmente hacerlo? Cuando María hizo un último esfuerzo por alcanzar a Juan, sintió una fría mano helada en su brazo. Era la figura del amante, y un destello de luz reveló su rostro, mostrando el horror que se escondía bajo la belleza. ¿Qué secretos oscuros aguardaban en su mirada? ¿Y qué pasaría con su amigo, atrapado en la neblina de un pasado que no perdona? La noche apenas comenzaba. La frialdad de la mano helada hizo que María retrocediera, su aliento se entrecortó mientras su mente luchaba por comprender. La figura ante ella, esa imagen que parecía un reflejo de su mayor miedo y su más profundo anhelo, la atrapó en su lugar. La mujer espectral, con su vestido blanco desgastado, soltó una risa suave y encantadora que se convirtió en un murmullo aterrador. «Libérame», susurró. La voz parecía surgir de las sombras, envolviendo a María en un abrazo helado. «Él necesita el sacrificio», María tembló, luchando por encontrar su voz. «¿Sacrificio? Juan?» atinó a preguntar. La idea de perder a su amigo la desarmaba por dentro, un nudo en su garganta le impidió seguir. «Él pertenece a este lugar», continuó la figura,
Su rostro bello se deformó en un gesto de dolor. No puede escapar sin mi ayuda. Pero su alma, su amor es el precio. Sara, aturdida y con la mente tambaleándose, finalmente logró hablar. ¿Cómo podemos ayudarlo? ¿Qué quieres de nosotros? La desesperación en su voz resonó en el silencio nocturno, como un eco de su propio horror. Debéis reencontrar el amor verdadero, algo que fue injustamente truncado, respondió la figura, sus ojos brillando con una mezcla de tristeza y anhelo. Solo así podréis salvarlo antes de que sea demasiado tarde. Mientras decía esto, el viento comenzó a aullar como un lamento colectivo, trayendo consigo imágenes fugaces de momentos pasados, risas, encuentros secretos y pasión prohibida. Era como si la casa compartiera su historia de amor trágico con ellos, revelando un rompecabezas que debía resolverse. Alberto, sintiendo que el tiempo se les escapaba, dio un paso adelante. ¿Y dónde encontramos ese amor verdadero? ¿Cómo sabemos que esto no es una trampa? Su voz temblaba entre la valentía y la vulnerabilidad. En aquellos que todavía portan un recuerdo de lo que fue, dijo la figura. En el corazón de los 7. Solo aquellos que han amado pueden desatar el hechizo. María sintió como el sudor helado le recorría la espalda. ¿7? ¿Quiénes son ellos? Cada palabra que decían parecía atarse a un terror inminente, una cadena que los unía a algo más grande que ellos mismos. La figura hizo un gesto hacia la niebla. Ellos están cerca, dejando siempre su huella. Regresad a la casa de sus secretos, donde todo comenzó. Allí encontraréis lo que necesitáis. El aire parecía vibrar con esa revelación, saturado de una energía oscura que les rodeaba. Las sombras se movieron inquietas, y el eco de aquel grito desgarrador retumbó en sus mentes como un ominoso recordatorio de su propio destino. «Juan», gritó María, su voz resonando con una mezcla de desesperación y determinación. «No vamos a dejar que esto termine así». Con esa declaración resonando en el aire, los 3 amigos se reagruparon, decididos a enfrentar lo desconocido. Con cada paso que daban hacia la bruma, un susurro de advertencia los seguía, prometiendo que el camino hacia Juan estaba forjado en el dolor y el sacrificio. La figura espectral se desvaneció lentamente, pero su risa quedaba flotando, dejando a todos una inquietud latente. Al dar un giro, discípulos del momento, se adentraron de nuevo en la casa. Con cada puerta que cruzaban, el espacio se volvía más oscuro y opresor. Finalmente, llegaron al corazón de la casa, donde una apertura revelaba una cavidad desgastada. En el interior, la penumbra se desvanecía con la luz de las velas que se habían encendido de manera sobrenatural. Un altar improvisado esperaba en el centro, adornado con las cartas descoloridas que Juan había encontrado al inicio, ahora reposando como testigos silenciosos. «¿Qué debemos hacer?», se preguntó Alberto, el miedo y la esperanza cruzados en su rostro. «No tengo idea», respondió María, sintiendo que el tiempo se acababa. Justo cuando pensaban que nunca encontrarían la respuesta, la casa pareció suspirar, revelando un viejo diario que yacía en el altar. La portada desgastada contenía un símbolo desconocido, y la curiosidad los obligó a acercarse. Mientras ella abría las páginas, un estremecimiento recorrió el aire, y la voz de la figura volvió a resonar en sus mentes: «Debéis elegir». El destino de Juan colgaba de un hilo, y el reloj seguía avanzando. ¿Serían capaces de encontrar el amor verdadero, o se convertirían ellos mismos en parte del oscuro legado de los 7 amantes malditos? La noche, gris y llenas de sombras amenazantes, le susurraba que el tiempo se estaba agotando. María se sintió como si un trueno hubiera estallado en su pecho. El diario viejo parecía vibrar con un poder oculto, sus páginas susurrando secretos olvidados. Las letras, escritas en una caligrafía precisa y angulosa, clamaban por ser desenterradas. «¿Qué planean hacer?», inquirió Alberto con un hilo de voz. María ignoró su pregunta. Leyó en voz alta: «Para liberar el amor atrapado en esta casa, se deben invocar los nombres de los 7.
Sus palabras flotaron en el aire y un temblor recorrió la casa. Un viento helado barrió el altar, apagando de golpe las velas y sumiendo todo en una penumbra casi palpable. 7. ¿Pero cuáles son sus nombres?, murmuró Sara, sus ojos amplios y llenos de pánico. La atmósfera pareció cambiar, cargándose de lúgubre expectativa. Las sombras del lugar parecían acercarse, como si la casa misma escuchara su conversación. El eco de risas y llantos llegaba desde las profundidades, recordándoles que no estaban solos. María empezó a pasar las páginas con ansiedad, buscando alguna pista, un mensaje oculto. Sus dedos temblaban en cada giro. Era como buscar una aguja en un pajar, un indicio que los guiara. Finalmente, encontró un fragmento que parecía hablar de los amantes malditos, 6 mujeres y un hombre, unidos por un destino trágico. Sus almas están entrelazadas, y solo el amor verdadero puede deshacer las ataduras. ¿Esto significa que tenemos que encontrarlos? ¿A cada uno de ellos?, preguntó Sara, rasguñándose la cabeza mientras la incomodidad se hacía más evidente. La idea de tocar lo que estaba tan profundamente infiltrado en el dolor le daba un vuelco al estómago. ¿Y si ellos no quieren ser encontrados? ¿Y si su amor es lo que les ha mantenido aquí?, cuestionó Alberto, su voz temblando. En ese momento, un sonido resonó como un golpe en la lejanía. Era un grito, desgarrador, que parecía salir de las propias paredes de la casa. María se estremeció, sintiendo que cada latido de su corazón resuena con el eco de esa súplica. «Es Juan», dijo, su voz quebrándose. «Él nos necesita urgentemente». Con cada segundo que pasaba, la urgencia se volvía asfixiante. «¿Qué tenemos que perder? No podemos dejarlo solo aquí», insistió María, aferrándose al diario con una determinación férrea. ¿Y si el sacrificio implica algo terrífico, algo irreparable?, replicó Sara, tratando de mantener la razón en medio del miedo. Debemos arriesgarnos. Si no lo hacemos, seremos culpables también, dijo Alberto. La resolución en sus ojos se transformó en un destello de valentía. María volvió a examinar el diario, y lo que encontró le heló la sangre. En una página amarillenta, un dibujo de una casa se desdibujaba. Anotaciones rodeaban el dibujo. La casa fue el lugar del amor, pero también el del sufrimiento. Cada trazo parecía un recordatorio de que su viaje no solo estaba cargado de amor, sino también de traición y dolor. Las palabras danzaban en su mente mientras comprendía que cada amante había dejado una parte de su historia. «Debemos ir a donde comenzó todo», proclamó, empujada por un instinto visceral. «La casa de los 7 secretos, ahí podremos encontrarlos». Mientras se preparaban para salir, la casa crepitó, como si quisiese advertirles. El aire se enfrió aún más, y una sensación de inminente peligro se apoderó de ellos. ¿Y si al encontrar a esos amantes, desatamos algo peor?, sugirió Alberto, la expectativa atrayendo más cierto horror en el aire. «No tenemos otra opción», dijo María, mirando cada rincón sombrío que parecía observarlos expectante. Justo cuando estaban a punto de irse, el diario se iluminó con un brillo inesperado. Las palabras comenzaron a brillar débilmente y la voz de la figura espectral resonó nuevamente en sus mentes. «La verdad no siempre está ahí, a veces se encuentra en las sombras». El viento aulló una vez más, y un estremecimiento recorrió la casa. Algo oscuro acechaba, esperando el momento oportuno. Con un último vistazo al altar, el grupo cruzó el umbral hacia la oscuridad, dispuestos a arriesgarlo todo. Por Juan, pero alertas de que cada paso podría ser el indicado hacia una trampa mortal. La noche les prometía más sorpresas. El amor podría no ser suficiente, pero el sacrificio podría ser ineludible. Y en la distancia, un eco de risas resonaba, presagiando que lo peor aún estaba por venir. El camino hacia la casa de los 7 secretos parecía interminable, como si la oscuridad envolviera cada paso que daban. María lideraba el grupo, el diario aún temblando en sus manos, una luz precaria en su mundo sombrío.
El viento ululaba, llevando consigo ecos de voces lejanas, susurros que parecían advertirles de lo desconocido. ¿Creen que Juan esté bien?, preguntó Alberto, rompiendo el silencio helado. Sus palabras eran un intento de llenar el vacío que se apoderaba de ellos, de mantener la esperanza en medio de su creciente desesperación. Él es fuerte, respondió María, aunque una parte de ella dudaba. La imagen de su amigo prisionero en un lugar así la asfixiaba. Debemos creer que todavía hay tiempo. A medida que se acercaban, el aire se tornaba más denso y cargado de una energía inquietante. La casa, en su distancia, parecía tener vida propia, sus ventanas dejaron de ser simples aberturas al exterior y se convirtieron en ojos que los observaban. La estructura imponente reflejaba el dolor que los amantes malditos habían dejado en sus muros. Un momento, dijo Sara de pronto y se detuvo, abruptamente. Unos pasos más atrás, miró hacia un arbusto que crecía descontrolado. ¿Escuchan eso? Y entonces lo hicieron. Un lamento suave, como el de un niño sollozando, surgió de la nada. La preocupación se apoderó de ellos, haciéndolos antes volver. ¿De dónde proviene?, preguntó Alberto, con los sentidos alerta. No sé, pero no me gusta, murmuró María, intentando no dejar que el miedo la dominara. La tristeza que emanaba de aquel lugar era palpable, como si el propio lugar estuviera cargando con las penas de las almas atrapadas. Podría ser una trampa, agregó Alberto, buscando una lógica en lo absurdo. Pero el brillo en el diario parecía cada vez más intenso, instándoles a avanzar. ¿Y si los amantes están tratando de comunicarse con nosotros?, sugirió Sara, su voz temblando mientras se aventuraba a compartir la idea. Tal vez están atrapados y necesitan que hagamos algo. ¿Pero, qué? ¿Nombrarlos o liberarlos de alguna manera?, cuestionó María. La tensión era palpable. Las sombras que rodeaban la casa parecían girar, inquietas por su presencia. Sin más, decidieron seguir adentrándose. Cada paso resonaba como un trueno en el silencio. La puerta de entrada estaba entreabierta, leyéndoles el paso a un mundo donde las almas perdidas y los secretos sombríos coexistían. María empujó la puerta, y ésta se abrió con un chirrido grave, como si dudara en dejarles pasar. Cuando cruzaron el umbral, el aire cambió. Colores apagados se fundían con luces tenues, y aunque todo parecía en calma, María sintió la vibración de algo distante y oscuro. Un pungente aroma a tierra húmeda y algo más, sangre. La sensación de que los miraban aumentaba, como si el lugar estuviese vivo, ansioso por contar su historia. ¿Qué haremos primero?, preguntó Alberto, ahora inseguro, su voz apenas un susurro en el aire pesado. Primero, buscamos el rastro de Juan, respondió María, apoderándose de la determinación que la había llevado hasta aquí. Pero mientras se adentraban en la casa, el sonido del llanto se hizo más fuerte, resonando en los rincones. Era un lamento que cortaba el alma. Vamos, hay que tener cuidado, advirtió Sara. El eco del llanto se entrelazaba con risas inquietantes que llenaban los pasillos vacíos, y algo dentro de ellos sintió que estaban a punto de cruzar un límite del que no habría regreso. Sin embargo, mientras los pasos los conducían por un pasillo adornado con retratos de los amantes, en donde cada mirada parecía seguirles, el diario brilló nuevamente, esta vez proyectando una sombra en la pared. Una figura espectral comenzó a manifestarse, galopando por el tiempo, como si el pasado quisiera cobrar vida en su frente. Encontraremos a los 7, susurró la forma, antes de desvanecerse en una risa inquietante, dejando un frío helador en el aire. María sintió un nudo en la garganta mientras se giraban la mirada entre ellos. La pregunta flotaba en el aire, ¿y si? Al nombrarlos liberamos algo que se debería haber mantenido en las sombras. La risa continuaba resonando y en ese instante, el peso del destino los aplastó. Se dieron cuenta de que lo que comenzaba como una búsqueda de amor podría volverse en una pesadilla inimaginable. Y lo peor estaba aún por revelarse.
Debemos actuar rápido, dijo María, el pánico comenzando a brotar en su corazón. La sombra había hablado, y, ahora, sus secretos prometían el caos. Un eco retumbante salió de la casa, como si lo que habitaba dentro las llamara, y con ello, la oscuridad reafirmó su apetito. La noche aún no había terminado. La tenue luz del diario apenas iluminaba el pasillo, proporcionando un breve respiro en la penumbra que parecía engullirlo todo. María, con el corazón latiendo como un tambor, avanzó. Algo en su interior le decía que cada rincón de esa casa tenía un secreto por develar, y no podían permitirse mirar atrás. Las risas, ahora más cercanas, se entrelazaban con ecos de voces que parecían desplomarse sobre ellos como un manto pesado. ¿Qué significa? Encontraremos a los 7, murmuró Alberto, mientras sus ojos barrían los retratos en la pared. Cada uno de esos rostros escondía un relato y, quizás, una advertencia. Tal vez son las almas de los amantes, los que se perdieron en este lugar, dijo Sara, dibujando figuras en la oscuridad con su mirada. Su voz sonaba quebrada, casi temerosa, como si las sombras pudieran oírla y atreverse a responder. María veía cada retrato como una ventana a lo que habían sido, pero también a la condenación. No debemos quedarse quietos, dijo, tomando un respiro profundo. Si estos espíritus están atrapados, tenemos que encontrar a Juan y salir de aquí antes de que algo nos alcance. Mientras avanzaban, notas de música comenzaron a fluir del fondo, una melodía suave y triste que se adaptaba al lamento resonante. El sonido parecía enredar sus pasos, anclándolos en la casa. Alberto giró su cabeza, visiblemente angustiado. ¿Escuchan eso? Está llamándonos. María frunció el ceño. No podemos. Podría ser una trampa. Pero la melancólica melodía tenía un magnetismo propio, y la pregunta de Sara reverberaba en su mente: ¿qué harían los amantes por amor? El oscuro pasillo pareció alargarse, llevando una sombra cercana a cada uno de ellos. Entonces, de repente, una puerta se abrió ante ellos, mostrando una habitación desordenada, con objetos pendientes en sombras danzantes. Ahí podría estar Juan, dijo María, sintiendo un escalofrío. Cruzar el umbral fue como entrar a un universo paralelo, una habitación donde el tiempo había detenido su viaje. Un viejo gramófono, cubierto de polvo, emitía esa triste melodía, mezclándose con sus suaves jadeos. A los lados, espejos empañados ofrecían reflejos borrosos, como si mostraran imágenes del pasado, del amor y de la traición. ¿Esto es de verdad?, preguntó Sara, acercándose a uno de los espejos. En él, pudo ver figuras desvanecidas que parecían intentar hablar, pero sus labios estaban sellados por un dolor antiguo. Juan, llamó, rompiendo el encanto del lugar. Sin respuesta, un vacío se instaló entre ellos. La melodía se tornó en un lamento casi ensordecedor, compañeros a sus gritos. María cubrió sus oídos, pero no había manera de escapar de la intensidad que comenzaba a palpitar en las paredes. En un instante fugaz, uno de los espejos estalló en 1000 pedazos, y del cristal roto surgió una sombra oscura que se abalanzó hacia ellos. «Retrocedan», gritó Alberto, tomando la mano de María y tirando de ella hacia atrás. La sombra se retorcía, como deseando acariciar sus corazones con su fría presencia. «¿Qué es eso?», preguntó Sara, retrocediendo con ellos. El diario brilló intensamente, atrayendo su atención una vez más. Al abrirlo, palabras desconocidas comenzaron a danzar en las páginas, formando un mantra que parecía invocar a las almas. Una convulsión recorrió su interior y las risas comenzaron a entrelazarse, formando una sinfonía perturbadora. «Esto no está bien. Debemos salir de aquí ahora», urgió María, mientras la sombra se acercaba, dejando una estela de helado temor tras de sí. La melodía había cambiado, convirtiéndose en un grito de desesperación que les atravesaba el pecho. En ese momento, el rayo de luz que emanaba del diario se volvió pulsante, como un corazón tambaleándose. «¿Qué significa esto?», gritó Alberto.
Pero no lograron captar la respuesta antes de que la sombra los envolviera. Una luz brillante estalló en el momento exacto en que la sombra los atrapó. Todo se volvió borroso, y justo antes de perder el sentido, una voz resonó en su mente: ¿están listos para enfrentar los secretos? Porque hay más de 7 a los que no podrán escapar. La oscuridad se cerró, dejando los 3 desvaneciéndose en el abismo de su destino, y en el aire flotaba una pregunta que los perseguía: ¿y si solo el amor verdadero puede romper la maldición de esta casa? Las sombras esperaban su respuesta. La luz parpadeante se desvaneció, y cuando María finalmente se sintió capaz de abrir los ojos, se encontró en un lugar extraño. El aire estaba cargado de un silencio distorsionado. Ya no estaban en la habitación llena de espejos y sombras, ahora se encontraban en un jardín marchito, lleno de estatuas de mármol desgastadas por el tiempo. En el horizonte, un cielo de tormenta se cernía sobre ellos. ¿Dónde estamos?, preguntó Alberto, la voz temblando, mientras sus ojos buscaban algo familiar en aquel paisaje grotesco. Las estatuas eran figuras de mujeres y hombres, sus rostros contorsionados en expresiones de dolor, atrapados en un eterno lamento. No tengo idea. La voz de Sara temblaba. Se acercó a una de las estatuas, una mujer con una mirada trágica, los ojos vacíos. Esto se siente tan real. Extendió la mano hacia el frío mármol, y un estremecimiento recorrió su cuerpo. ¿Creen que estamos soñando? María trató de calmarse. No, esto no es un sueño. Debemos encontrar a Juan. Tal vez él sabe qué ha pasado. Miró al horizonte, donde un rayo de luz se filtraba entre las nubes oscuras. De repente, un susurro helado rasgó el aire, repitiendo su pregunta: ¿están listos para enfrentar los secretos? Las estatuas cobrar vida en sus mentes, transformándose en imágenes inquietantes. Cada una parecía tener una historia que contar, pero también un aviso que transmitir. Si estas son las almas que buscan liberarse, tenemos que escucharlas, dijo María. Sin embargo, en su interior había una lucha. ¿Qué tan lejos estaban dispuestos a llegar para salvar a Juan? Avanzaron con cautela, y a medida que exploraban el jardín, la angustiosa melodía comenzó a resonar nuevamente, pero ahora era un canto, un coro de voces entrelazadas que se entrelazaban en una sinfonía desgarradora. Parecía provenir de una fuente cercana. Vengan. Escuchen. Sara corrió hacia un claro en el jardín donde una fuente de mármol goteaba agua oscura. Las imágenes de los rostros que habían visto en los espejos aparecieron en el agua, sus ojos clamando por auxilio. Juan, gritó María, desesperada. Si estás aquí, debes mostrarnos un signo. El agua comenzó a burbujear, y de repente, una figura emergió del manto oscuro. Era Juan, su rostro pálido, como si la vida se le hubiera escapado. María. Murmuró, pero su voz era un eco lejano, distante. No, no deben estar aquí. Su mirada estaba llena de terror, como si supiera algo que ellos no comprendían. ¿Por qué?, exclamó Alberto, la angustia desgarrando su pecho. Nosotros vinimos por ti. Los espejos, la sombra, todo esto. El viento pareció responder, llevándose sus palabras hacia el horizonte. Los amantes, están atrapados, y ustedes también pueden quedar así. La voz de Juan se tornó más fuerte, pero el sonido se distorsionó en un grito ensordecedor cuando el agua de la fuente empezó a burbujear con furia. María, en medio de ese torbellino emocional, sintió un tirón en su pecho. La declaración de Juan la sacudió: solo el amor verdadero puede romper esta maldición. La luz del diario volvió a brillar en su mente, la pregunta que pendía se volvió más urgente: ¿estaban listos para pagar el precio del amor? Entonces, una de las estatuas cobró vida, una mujer que se acercó lentamente, su rostro familiar. No temas, yo era una de ellas. Hay una forma de liberarnos. Las luces comenzaron a parpadear en el cielo, y el eco de risas se entrelazó con sus pensamientos.
como advirtiendo que el tiempo se estaba agotando. Mientras el canto de las almas llenaba el aire, María, Alberto y Sara comprendieron que su lucha apenas comenzaba y que cada elección podría significar la libertad o la condenación. Estarían dispuestos a descubrir las verdades ocultas que los ataban, y más aún, a afrontar su propio amor. En el fondo, el jardín parecía cobrar vida, preparándose para mostrarles que lo que habían buscado era solo el principio de su tormento. A medida que la oscuridad rodeaba cada vez más su entorno, una sombra comenzó a asomarse entre las estatuas, dispuesta a reclamar su lugar. La sombra creció y se transformó, tomando una forma inconfundible. Era un hombre, pero su piel parecía hecha de sombra y su rostro era un laberinto de cicatrices punzantes. Los ojos de la figura brillaban como dos brasas en medio de la oscuridad, y una fuerza más allá de lo conocido emanaba de él. Vienen a liberar a los atados, pero no entienden el significado del sacrificio, dijo la sombra con una voz profunda, resonante, como un trueno distante. María sintió como su corazón palpitaba con temor y curiosidad. Alberto y Sara se quedaron atrás, atónitos, incapaces de moverse. ¿Quién eres tú? ¿Qué quieres de nosotros?, preguntó Alberto, su voz temblando con la mezcla del miedo y la urgencia. La sombra se rió, un sonido que reverberó en el jardín marchito. Soy el guardián de los secretos, el custodio de aquellos que amaron y perdieron. Su amor aún palpita en esta tierra en pena. Si desean salvar a Juan, deberán enfrentar sus peores miedos. ¿Están listos para ese viaje? María sintió una ola de determinación atravesar su ser. Sí, estamos listos. Haremos lo que sea necesario. La sombra pareció inclinarse, como si la sometiera a un escrutinio invisible. Entonces, abracen sus dolores. Cada estatua aquí cuenta una historia de amor y traición. Cada alma atrapada posee un secreto que los une. Para liberar a Juan, necesitarán escuchar y vio perderse entre la oscuridad. ¿Qué tan profundo están dispuestos a ir? Un remolino de viento helado giró alrededor de ellos, arrastrando hojas secas y susurros de almas en pena. Las estatuas comenzaron a cobrar vida lentamente, sus labios moviéndose como si murmuraran las historias que los habían mantenido prisioneros por tanto tiempo. María se acercó a la estatua de la mujer con el rostro familiar. ¿Qué necesitas? ¿Cómo podemos liberarte? La estatua abrió la boca, pero su voz era solo un susurro que se entrelazaba con el viento. Debes recordar, algunos amores traicionan, pero otros son eternos. Encuentra al que ha entregado todo. Solo a través de su sacrificio se puede romper la maldición. Alberto miró a su alrededor, el corazón latiendo con fuerza. ¿Pero cómo sabemos quién es? La sombra se dio la vuelta, señalando con su dedo áspero las distintas estatuas que parecían animarse, contorsionándose de dolor, de amor, de deseo. Cada uno de ustedes tiene un amor secreto. Este jardín revelará lo que han ocultado. Enfrenten sus verdades, o queden atrapados aquí para siempre. Los rostros se acercaron a ellos, las estatuas resonando con historias de pasiones perdidas. María sintió el nudo en su garganta. Las memorias de sus propios amores pasados empezaron a brotar con fuerza dolorosa, viejos sentimientos que había enterrado. Estamos juntos en esto, dijo Sara, tomando la mano de Alberto. No importa qué demonios nos encuentren, lo haremos como amigos. La sombra asintió, y una risa helada llenó el aire mientras el jardín brillaba con la luz de la tormenta que se desataba. El tiempo se agota. Deben elegir, enfrentar el corazón de su dolor, o perderlo todo. Con un último susurro, la sombra comenzó a desvanecerse, dejando tras de sí una pregunta flotante: ¿cuál de ustedes está dispuesto a sacrificarlo todo por el amor? Solo el eco del viento respondía mientras cada uno de ellos se enfrentaba a sus propias verdades, preparándose para un viaje que podría cambiar el curso de sus vidas para siempre. En el fondo, el jardín parecía reírse de ellos, desbordando anticipación.
Y a medida que los relámpagos iluminaban el cielo, un grito de agonía resonó en la distancia, un aviso que aún no comprendían completamente. Lograrían entender el dolor oculto del jardín antes que fuera demasiado tarde. El grito desgarrador se desvaneció, pero el eco reverberaba en el pecho de María, casi ahogándola con su peso. Se miraron entre ellos, y en sus ojos había un entrelazado de miedo y solidaridad. Alberto tragó saliva, su mente girando con pensamientos oscuros. ¿Qué hacemos ahora? ¿A dónde vamos? María respiró hondo, sintiendo como la brisa helada acariciaba su piel. Debemos encontrar la verdad en estas estatuas. Necesitamos descubrir sus secretos. Con una firmeza renovada, se adentraron en el jardín, donde las figuras inmóviles parecían mirarles, cada una atrapada en un momento de agonía o pasión. La luz del relámpago iluminaba sus rostros, revelando surcos de sufrimiento y anhelos olvidados. Una estatua de un hombre de pie, con los brazos extendidos, llamó la atención de Sara. Sus ojos vacíos parecía suplicar. Él está buscando algo. Su expresión es de desesperación. María acercó su mano a la fría superficie de la piedra. El instante que tocó la escultura, su corazón palpitó con fuerza. La figura cobró vida, los labios quebrándose en un susurro. No puedo descansar sin mi amor. Ella se perdió entre las sombras, y yo la llamo. ¿Quién es ella?, preguntó María, su voz casi perdida en el viento. Carmen, la traición la llevó a un destino oscuro. Solo los que enfrentan su verdad pueden buscar lo que han perdido, murmuró la estatua con un tremor que heló la sangre de María. Alberto miró a sus amigos, la realidad comenzaba a sentarse. Carmen, ¿acaso es el amor secreto de alguno de nosotros? Su voz temblaba de pánico al mirar a María. No sé, respondió ella, sintiendo un sudor frío en su frente. Pero tenemos que seguir. Quizás ella sea la misma persona que está causando el eco de esos gritos. Un rayo iluminó el lugar, y entre la negrura del jardín, otra estatua se movió. Era una mujer con el rostro distorsionado por la tristeza, su mano alzándose hacia ellos, dispuesta a pronunciar su historia. Me llamo Isabel, perdí mi amor en un pacto agridulce. Su ausencia dejó una marca que no puedo borrar. María sintió que la conexión se hacía más intensa. Entendía el dolor. Isabel, ¿cómo podemos ayudar? ¿Qué hacemos con tu dolor? Isabel bajó la mirada, su voz una mezcla de dolor y melancolía. Debéis encontrar a los que han sido traicionados. Luchad por ellos. Aceptad el sacrificio, o quedaréis atrapados aquí. Como yo, el viento comenzó a girar con más fuerza, llevando consigo las voces de los amantes perdidos. La atmósfera se volvía densa, llena de recuerdos y secretos reprimidos. María sintió que el tiempo se agotaba. Alberto. Sara. Debemos decidir pronto. No podemos quedarnos aquí. Pero antes de que pudieran dar un paso más, un relámpago cortó el cielo y una figura aterradora emergió de la oscuridad. Era la sombra, ahora más imponente que antes. Su risa resonó una vez más, provocando un estremecimiento en sus corazones. Ya han tomado una decisión. Cada segundo que pasa, un amor queda atrapado en la oscuridad. Las estatuas a su alrededor comenzaron a moverse, cada una llorando su historia mientras el jardín se llenaba de lamentos desgarradores. María sintió la presión en su pecho. No solo se trataba de Juan. Era un ciclo interminable de amor y pérdida. La sombra acercó su rostro a ellos y sus ojos de fuego ardieron. La sombra de los amantes cae sobre ustedes. Sus corazones están ligados a un destino que no pueden eludir. ¿Cuál de ustedes sacrificará su amor para liberar los demás? Las palabras de la sombra reverberaron en su mente como un mantra. ¿Quién se atrevería a ofrecerle un sacrificio al jardín de los desamparados? Con cada latido,
un secreto oscuro parecía gestarse, en medio de las estatuas, una nueva figura emergió de la penumbra, esbozando una sonrisa que congeló a todos en su lugar. ¿No quieren saber qué pasó con Juan? El mundo se detuvo, y el terror se apoderó del aire. La luz de la luna brillaba débilmente sobre el jardín marchito mientras María, Alberto y Sara se miraban con incertidumbre, casi temblando bajo la presión del destino que se cernía sobre ellos. El eco de las palabras de la sombra resonaba en sus mentes: ¿cuál de ustedes sacrificará su amor para liberar a los demás? ¿Qué pasó con Juan?, exigió María, el nudo en su garganta apretándose con cada palabra. La figura que se había materializado ante ellos sonrió con un aire de satisfacción y tristeza a la vez. Él también es parte de esta historia, como vosotros. Su sacrificio ya está en juego. Pero solo uno puede romper la maldición. Alberto se adelantó, tratando de mantener su valentía. No podemos dejar que esto termine así. Vamos a encontrarlo, cueste lo que cueste. No importa de qué sacrificio estemos hablando. El aire se volvió pesado, las voces de los amantes atrapados suspiraban con desesperación. Él está atrapado en la sombra de su propia traición. Si quieren salvarlo, deben conocer su verdad, dijo la figura, apuntando a un rincón del jardín. Aquí encontrarán la respuesta que buscan. Los tres amigos se acercaron, su corazón latiendo con fuerza. Allí, entre las estatuas, un espejo roto yacería como un monumento a lo que una vez fue, y lo que podría volver a ser. María encendió la luz del diario, enfocándolo en el espejo. Las imágenes comenzaron a girar, revelando un pasado doloroso: Juan amando a una mujer cuya traición sellaría su destino. María sintió que su mundo se tambaleara. No. No puede ser. La imagen se enfocó en dos figuras, Juan y Carmen. La sombra se cernía sobre ellos, una tormenta de emociones y conflictos. Cada recuerdo que emergía revelaba la profundidad de un amor que fue, pero una conspiración que había maldecido a tantos. No puedo creerlo. Tendremos que enfrentarlo, dijo Sara, ahora empapada de valor. La desesperación fue reemplazada por determinación mientras el grupo se preparaba para enfrentar la realidad. Cada uno de vosotros posee un amor oculto, y es este amor la clave para liberar a Juan y a todos los que están atrapados aquí, prosiguió la figura, su voz resonando como un eco. ¿Están listos para enfrentar sus verdades más profundas? María sintió un escozor en su pecho, como si un rayo de luz iluminara los rincones oscuros de su memoria. ¿Y si eso significa que uno de nosotros tiene que sacrificar su amor? ¿Qué costo conllevaría? Alberto tragó saliva mientras la sombra rondaba cerca, aprovechando la inseguridad en sus corazones. Podemos decidir juntos. Pero tenemos que llegar a un acuerdo. No podemos ceder al miedo. ¿Pero qué hacemos con el amor de los demás que se desvanecería si uno de nosotros muere?, preguntó Sara. Su mano temblaba al acercarse al espejo roto. La verdad es que necesitamos arriesgarlo. Lo hacemos por Juan, pero también por los demás amantes y sus historias. Un resplandor golpeó el espejo, proyectando imágenes de antiguos amores, cada uno de ellos atrapados en un ciclo de dolor. Aquella visión hizo que María se detuviera, las lágrimas inundaron su rostro al reconectar con el sacrificio en el que creía. Mi amor es el verdadero vínculo que puede romper la maldición. Así estoy dispuesta a hacerlo, dijo María con firmeza, incluso sintiendo su voz quebrarse. Miró a sus amigos, quien retrocedieron, incapaces de procesar la intensidad de su propuesta. María, no, gritó Alberto, agachándose un poco mientras el aire se tornaba más helado, pasando de la incredulidad a la angustia. No puedes hacer esto. Dios, no serás tú quien pague, pero ya era tarde. La sombra se acercó, dispuesta a reclamar su parte. María sintió una conexión con cada una de las estatuas, como vidas que fueron, luchando por ser escuchadas. A través de su dolor,
realmente encontró el amor que tanto tiempo había esquivado. Por favor, ella suplicó con la mirada, se sintió tan desnuda emocionalmente en ese momento. Esto es el amor, y yo estoy dispuesta a luchar por él. Para liberar a Juan. Debemos liberar también los grilletes que nos atan a este lugar. El espejo vibró, proyectando visiones de Juan atrapado, gritando al fondo de su mente, pero la conexión de María se hizo sentir fuerte y palpable. Lo haremos juntos, dijo Alberto con lágrimas en los ojos. No dejaré que esto termine así. Siempre habrá una manera de salir de aquí, incluso aunque el sacrificio signifique perder nuestro camino. Acéptenlo, entonces, dijo la figura que lo rodeaba. El sacrificio es la única manera de avanzar. ¿Quién está listo para enfrentarse a lo que acecha en su interior? Cerrando los ojos, María respiró hondo. Por ti, Juan. Lo haré. Romperé las cadenas de todos y enfrentaré las sombras, sin importar el costo. Con esa declaración resonando en sus corazones, alzó los brazos, sintiendo la oscuridad acercarse, sabiendo que ese sacrificio podría significar su última oportunidad de liberarse. La sombra alzó su mano. Las estatuas comenzaron a gritar, un coro de amor y dolor resonando a través del jardín. Con sus corazones latiendo con fuerza, María, Alberto y Sara se unieron, listos para enfrentar la verdad. La sombra miraba con expectación. El jardín rugía con vida mientras el mismo amor se convirtió en la luz que gradualmente rompió las cadenas de los amantes malditos. La oscuridad se agrietó, y en ese momento, una luz brillante emergió de su sacrificio, transformándolo todo, mientras la casa anunciaba su liberación. Los secretos estaban saliendo a la luz, y con ellos, un nuevo comienzo. Pero el eco resonaba en sus corazones. ¿Sería suficiente el amor verdadero para sanar las viejas heridas? Y mientras las sombras se disipaban, la pregunta permanecía en el aire: ¿podrían abrazar sus verdades y finalmente encontrar la libertad? Gracias a su sacrificio, el jardín comenzó a florecer una vez más, y la música del amor antiguo bailaba con cada fulgor de luz mientras el amor finalmente renacía. Ahora, como un cierre definitivo, mientras la noche moría dando paso al amanecer, un canto de amor y esperanza envolvía el lugar, brindando la posibilidad de redención, y un futuro que los esperaba a todos por igual. No te olvides, suscríbete ahora al canal para no perderte las historias exclusivas que vendrán. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y que más personas descubran este final. Déjanos tus comentarios con lo que piensas y comparte esta historia instantáneamente con al menos 5 amigos que necesiten vivir esta conclusión poderosa. Este es el momento de mostrar tu apoyo.